El Papa Francisco ha levantado muchísimas expectativas de cambio, de reformas. Sin embargo, hay que reconocer también que ha tenido muchísimas oposiciones, críticas de adentro y de afuera. Le dicen párroco, no puede gobernar la iglesia con sermones de parroquia, que es populista, que es falible. Es decir, el Papa tiene muchas oposiciones. Esta noche le invito a que analicemos los grandes oponentes de Francisco, los enemigos de Francisco, aquí, en Sacro y Profano. Desde su llegada a la silla de San Pedro, Francisco ha resultado incómodo para la curia del Vaticano. El Papa argentino ha cuestionado muchos privilegios de la burocracia vaticana. Han sido frecuentes sus confrontaciones, que pueden resumirse en aquel durísimo mensaje que dirigió a la congregación en diciembre de 2014, en la que exalta las enfermedades curiales. En contraparte, de manera abierta, algunos funcionarios lo llaman el Papa argentino, con un dejo de desprecio para desacreditarlo. Monseñores romanos se refieren a él como el Papa párroco del pueblo, el Papa populista. Esto nos advierte el vaticanista Paolo Rodari en un artículo en el diario romano La República, diciendo: son expresiones de los cardenales y obispos de la curia, pero que tienen detrás de ellos a grupos de poder y grupos de presión. En dichos adjetivos hay un racismo europeísta subyacente. Los altos prelados también sentencian con presunción. No solo con homilías y consejos caseros se puede gobernar la iglesia. Son los sectores conservadores europeos e italianos que quieren insinuar, con un desprecio sutil, que descalifican a Bergoglio por no contar con la altura necesaria para ser pontífice, ni mucho menos conducir la iglesia. Hay actores que lo increpan abiertamente, como el cardenal Raymond Burke. En el fondo preservan los intereses y codicias de poder. Quieren que Francisco reine, pero no gobierne la iglesia. El 13 de marzo de 2014, el cardenal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, es ungido papa. Su primer mensaje fue claro: quiere una iglesia pobre para los pobres. El Papa Francisco asciende en medio de una profunda crisis de la iglesia católica. Esta es marcada por los escándalos internacionales de pederastia clerical, por los oscuros manejos financieros de la banca vaticana, la caída dramática de vocaciones sacerdotales, así como por profundas confrontaciones por el poder entre sectores de la curia romana. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Vamos a analizar un tema muy importante, que son los enemigos del Papa Francisco. Y para conversar sobre los enemigos del Papa Francisco, he invitado a Leopoldo Mendívil. Él acaba de escribir una novela titulada Secreto Vaticano. Es un texto, como toda novela de ficción, pero basado en la realidad. Es decir, la forma es de ficción, pero su investigación está basada en datos reales, incluso aparecen personajes reales. Y qué mejor que está fresquito, aceitado el análisis, la reflexión, para que conversemos sobre lo que está pasando hoy en el Vaticano y entender por qué el Papa está siendo acosado por muchos enemigos. ¿Cuál es tu impresión del estado actual que guarda el Vaticano y particularmente el Papa? Bueno, Bienvenido, primero que Leopoldo. nada, agradecidísimo estar contigo, soy tu fan. No, Entonces, ¿verdad? Claro que sí. Yo creo que pocas veces he vivido una crisis como la que tiene hoy la Iglesia, que es tan obvia para incluso la gente que normalmente no se involucra en estos temas, porque francamente se ve con claridad una línea que es ultraconservadora y otra que es más progresista, que es en la que el Papa está actuando, que es más social, más pro la gente, y francamente es una guerra civil en muchos aspectos, y hay gente de los Estados Unidos, el cardenal Burke, creo que es protagonista en este episodio un poco fuerte de tensión que se está viviendo. Este cardenal representaría intereses que van más allá del Vaticano, decías, ¿no? Sí. En tu libro, en tu sí, novela. definitivamente yo creo que este cardenal representa lo Burke que... se llama. Raymond Leo Burke, que es cardenal por San Luis, Missouri, es realmente la cabeza visible de todo un grupo de ultraconservadores, identificados con los tradicionalistas, etcétera, y él es el mayor enemigo visible del Papa Francisco. De hecho, es el que está comandando casi desde que el Papa comenzó, hace 4 años, está como guerra para minarlo
Ya. Ahora, desde afuera, nosotros a miles de kilómetros con diferentes horarios, usos, el Vaticano es como algo muy lejano. La pregunta es, ¿por qué el Papa tiene tantos enemigos hoy por hoy en Roma, en el centro del imperio del catolicismo? Sí, es porque él llegó realmente a reformar, y más que lo que parece para el público, que son las reformas de doctrina, de que, por ejemplo, los divorciados puedan volver a comulgar, que eso levantó unas olas tan tremendas que uno dice, ¿por qué piden que él sea llamado el antipapa solo por decir algo así? Y lo que ocurre, creo yo, es que lo que él reformó básicamente son las redes de poder dentro del Vaticano y en su conexión con los centros de poder del mundo, que es Washington. Agostino Giovannoli, un gran experto de esto, lo ha dicho muy claro. Todo lo que se critica del Papa Francisco por todo lo que ha reformado de la fe y demás, en realidad hay cosas hay razones geopolíticas detrás, gente de dinero y de política que está enojado porque este Papa no está haciendo lo que a la élite del poder le gustaba que hicieran papas anteriores. Yeah. Ahora, lo que es un hecho, Leopoldo, es que este Papa llega hace 4 años, poco más de 4 años, y llega en un momento de crisis muy grande en la vida de la Iglesia. Una crisis de legitimidad por los escándalos de pederastia, por las corruptelas de los bancos vaticanos, por luchas de poder internas muy fuertes que había entre diferentes sectores, deslealtades con la filtración de documentos y otro aspecto también que llamaba la atención, un papa como el Papa Benedicto XVI, viejo, enfermo y se percibía rebasado o muy presionado, renuncia, ¿no? Un hecho inédito. Y llega este Papa que viene del fin del mundo, de Sudamérica, de una experiencia diferente de ser iglesia, y empieza a hablar desde su nombre, Francisco, ¿no? Francisco de Asís, hasta los diferentes gestos, los pobres, la justicia social, los homosexuales, y eso ha incomodado muchísimo a muchos sectores. Ya nos vas a describir los sectores económicos, los intereses de prestigio, de estatus que tienen muchos miembros de esta curia, pero ese es el tema que tenemos ahora, son los grandes enemigos que tiene el Papa Francisco, no fuera, adentro, en Roma, en el Vaticano. Es el tema que tenemos esta noche aquí en Sacro y Profano. Vamos a una pausa y regresamos en un momento. El Papa Francisco tiene 3 grandes retos como pontífice. Primero, devolver la credibilidad perdida a la Iglesia. Segundo, reformar a fondo la burocrática curia romana y frenar privilegios de los grandes monseñores romanos. Y tercero, apuntalar una iglesia más de salida y de diálogo con la cultura contemporánea. Una iglesia más pastoral y comprometida con los pobres. Sin embargo, el Papa ha encontrado profundas resistencias internas. Los sectores más conservadores de la curia le han declarado una guerra sucia al pontífice argentino. Sabotean sus iniciativas y filtran información. Tienen aliados en importantes redes de la derecha internacional y constituyen los enemigos del Papa Francisco. Regresamos, está usted en Sacro y Profano. El tema de esta noche son los grandes enemigos que tiene Francisco, ya entrado en su 5º año de pontificado. Nuestro invitado, Leopoldo Mendívil, es un autor de una novela, pero una novela especial, porque es una novela cuyo sustento es la realidad, ha hecho una investigación sobre lo que está pasando, y sus personajes, diálogos, algunos de ellos imaginarios, otros reales, digamos, redondean muy bien. Yo recuerdo Vargas Llosa cuando decía que el Chivo, no recuerdo esta novela sobre el dictador dominicano, que decía que se convirtió en un historiador para poder hacer esa novela. Son novelas de realismo, ¿no? Y bueno, te has convertido casi en un vaticanista, y eso es muy importante. Bienvenido. Hacen falta gente que trabaje estos temas aparentemente tan lejanos. En el bloque anterior estábamos hablando sobre los enemigos. ¿Podrías especificar quiénes son, dónde están
¿Y cómo están golpeando al Papa? Claro que sí. Bueno, creo que destacadísimamente Raymond Burke es la cabeza visible. Ahorita tiene un documento justamente en acción que se llama Dubia en contra de la última encíclica. Este está firmado por otros 4 cardenales, donde destacan básicamente Carlo Caffarra y Joachim Müller. Y básicamente ellos son los que en el pasado, hace un año, junto con aproximadamente otros 9 cardenales, habían hecho una carta de la cual tú escribiste, y esa carta era un llamado a básicamente una insurrección dentro de la jerarquía, que básicamente estaban dando a entender que el Papa Francisco está traicionando valores de la Iglesia Católica de años, de milenios, ¿no? Lo que ellos llaman el magisterio de la Iglesia, con estas encíclicas. Entonces, ellos son los que están siendo la cabeza visible, pero hay, francamente, gente que no está en el frente, que está de hecho muy vinculado con estos hombres y que básicamente son gente del poder. Ahí es donde coincide todo esto con la política y donde entra el tema de Donald Trump, porque su estratega máximo, Stephen Bannon, que es este hombre que tuvo la idea de lo del muro de México y todo esto, las ideas más radicales, él es el que desde 2014 se alió con Raymond Burke, son amigos, y este hombre, Stephen Bannon, es católico. Pero desde entonces son uña y mugre, y a través de este medio Breitbart, que es ultraderecha y tirándole a racismo, ha habido mucha comunión entre ellos, porque básicamente la militancia a esta red es un grupo de personas que piensan de manera hipercapitalista en que supremacía de los Estados Unidos y supremacía incluso blanca y de la gente con dinero. Entonces, para ellos el Papa Francisco representa lo peor que puede haber, porque él habla de que los pobres, apoyar a movimientos de América Latina. Entonces, en todos lados, esa es la... Ahora, es cierto también que en el Vaticano hay como grupos de poder. No podemos ir como haciendo un traslado mecánico, como grupos sexenales, ¿no? Pero digamos, toda la estructura que fue de Juan Pablo II, la estructura curial que fue del Papa Benedicto XVI, y ahora los cambios que está haciendo Francisco, hay como un choque, digamos, medio geométrico de intereses, de acentos, de perspectivas, que también afectan al Papa. Y además sumemos lo que se llama el famoso lobby gay, que es transversal a todos estos grupos. Entonces, la verdad que es como una especie de juego de poder muy complejo que está viviendo adentro del Vaticano, en donde no solamente son grupos vinculados a la ultraderecha internacional, hay que recordar, la ultraderecha norteamericana tiene vínculos con Europa, hay sectores, Jean-Marie Le Pen fue de las primeras que visitó a Donald Trump, la derecha austriaca, alemana, el yunque mexicano, es decir, es una red compleja. Pero también adentro hay un conjunto de grupos. Ahora, Leopoldo, quisiera preguntarte, ¿cuáles serían las reformas que más lastiman a esta derecha? Tú nos has dicho, el Papa con su actitud tercermundista, justicia social, los pobres, deuda, migrantes, como que desequilibra a esta ultraderecha. Pero ¿cuáles son las reformas que lastiman a estos grupos de poder? Bueno, después de yo creo que Laudato sí es lo más importante, pero hay una acción también muy clave para ganarse tantos enemigos. Desde los primeros días de su pontificado, él empezó a actuar contra el Banco Vaticano, porque el Banco Vaticano era lo que había causado, francamente, el que renunciara Benedicto. Mucha gente no está al tanto de esto y de eso se trata Secreto Vaticano, que realmente Benedicto recibió amenazas de muerte, y fue todo por la ley 127 que él trató de implementar para que el Banco Vaticano diera cuentas a las autoridades que buscaban, porque había acciones de terrorismo que el banco estaba encubriendo, donde estaba vinculado al gobierno de Estados Unidos, como la mente detrás de muchos de estos ataques terroristas. Entonces, ellos querían que quedara otro papa, y de hecho en el conclave de 2013 el escándalo grande es que se dio a conocer antes de que acabara que había ganado otro, que era Angelo Scola, que es el que ellos querían, que es un justamente... Cardenal de Milán, muy cercano a Ratzinger. Sí, exactamente, y que es conservador, que es muy de apoyo a los capitalistas, los que dicen que el capitalismo es cristiano, como si Cristo hubiera dicho hasta ahora, queda claro entonces que la primera gran reforma del Papa es la económica, poner orden, pero también queda claro que la gran reforma que el Papa está prometiendo es la de la curia,
es la recomposición de la curia, a la cual muchos sectores se han estado oponiendo. Pero vamos a una pausa y vamos a regresar un momento. Está usted en Sacro y Profano y estamos analizando el tema de los grandes enemigos que enfrenta en la actualidad el Papa Francisco. En un momento regresamos, Sacro y Profano. En medio de polémicas y tensiones, el Papa Francisco hace pública su encíclica Laudato Si, en la que advierte los gravísimos problemas del medio ambiente y hace responsable al sistema económico mundial de llevar a la humanidad al borde del colapso por carecer de sustento ético. Cuestiona a fondo la voracidad del capitalismo de mercado y del dios dinero. Están llevando a la humanidad también a la contaminación del alma del ser humano y la corrosión de su espíritu. Previo a su publicación, la encíclica se filtró a la prensa. Sectores de la curia la dieron a conocer antes de su presentación oficial. El lobby petrolero norteamericano cuestionó abiertamente su contenido y objetó la autoridad moral del Papa. Jeb Bush llegó a declarar que Francisco debería ocuparse más por la moral y orientar a ser buenas personas que invadir la política y la economía. Regresamos a nuestro último bloque en Sacro y Profano. Hasta ahora hemos analizado los diferentes enemigos que el Papa tiene y un elemento ha salido de manera muy notoria y es los vínculos que tienen sectores ultraconservadores, la ultraderecha pues internacional, norteamericana, con mucha influencia en lo que está pasando en Estados Unidos. De hecho, uno de los grandes cardenales, como es Burke, es la cabeza de este movimiento opositor a el Papa Francisco. Y anteriormente en el Sínodo de la Familia hubo una carta de varios cardenales, entre ellos, por cierto, Norberto Rivera, que después niega haber firmado esa carta, pero es un grupo a nivel internacional. Y tenemos como invitado, por supuesto, a Leopoldo Mendívil, autor de Secreto Vaticano, que lo podemos ver, es una novela que precisamente narra estos grupos de poder que están en el Vaticano, estas luchas que se dan adentro del Vaticano y que por supuesto no son luchas porque son rijosos, son luchas porque hay intereses poderosos que están detrás. Leopoldo, el Papa es un Papa anciano, es un Papa grande, mucha fuerza, mucho vigor, pero está cerca de los 80 años. ¿Le alcanzará biológicamente su ciclo para poder hacer estas reformas que al parecer son muy ambiciosas, las que está planteando, la curia, la economía, cuestiones pastorales, una curia más internacionalizada, desburocratizar el Vaticano? Es una agenda muy, muy ambiciosa. ¿Le alcanzará? Sí, es increíble porque realmente él mismo lo ha dicho, que él siente que no le va a dar tiempo. Y creo que para el bien de la humanidad, ojalá que estén creándose los cuadros afines a él, los mismos que lo colocaron, porque ciertamente él es también la cabeza de una gran corriente dentro de la iglesia, que es la visión progresista de la iglesia social que piensa en el mundo, en ayudar al mundo, y básicamente, pues, ojalá que esta gran marea que él ha comenzado sea retomada por el que siga. Pero eso va a depender mucho de cómo se comporta este otro ala que está tan en contra de él y que incluye al presidente de los Estados Unidos, porque básicamente hay quienes quieren que este cardenal, que es el peor enemigo del Papa, sea el próximo Papa y están aplicándose para que eso suceda. Y entre ellos son los asesores de Trump. Leopoldo, he visto en portales mexicanas de grupos conservadores vinculados al Yunque que están enalteciendo acciones de Donald Trump. Y entonces son católicos. Y yo digo que ahí, entre la derecha católica, la iglesia en su conjunto, está o el efecto Trump, que es el regreso a posturas muy conservadoras, desde el punto de vista incluso religiosos, o el efecto Francisco, que es la iglesia abierta, la iglesia del encuentro, la iglesia de salida. ¿Tú crees que en la derecha y la derecha católica mexicana, en la iglesia, estas tensiones sean fuertes? Sí, son fuertísimas. A mí me llama mucho la atención precisamente los mexicanos, todos los mexicanos que apoyan a Trump. Y es asombroso. Pero creo que hay una palabra mágica, el aborto.
Porque Donald Trump, entre todas las cosas que ha dicho sobre las mujeres, las cosas impúdicas que ha dicho, pero de repente dijo, no, yo estoy contra el aborto. En ese momento se ganó de manera casi incondicional a los evangélicos y a los católicos, que esa es una como palabra mágica. Yo la entiendo porque comparto esa idea de estar contra el aborto, pero creo que en Estados Unidos se usa para manipular en gran medida y hacer que una gran cantidad de población vote por un cuate que puede ser hasta un asesino si dice yo estoy contra el aborto. Entonces creo que esa es la razón por la que gran parte de los católicos mexicanos dicen, a pesar de todo lo que diga este hombre, y que diga que va a aumentar en 54 mil millones de dólares el dinero para armamento, para matar gente, pero como dijo, no al aborto, pues estamos con él. Entonces creo que eso es lo que tiene a esa gente ahí. Sí, indudablemente que muchos aspectos de la agenda moral se politizan, Sí. se hacen ideología y están en tensión. Yo lo que creo que estamos viviendo es un momento en el que el Papa está en un momento vértice, está en un momento de encrucijadas. O hace realmente las reformas a fondo, la curia, la burocracia, los intereses, los temas del lobby gay, los temas del Vaticano, el tema de la mujer, el tema de los sacerdocios, que también es algo que se está cayendo por falta de vocaciones. Es decir, hay un conjunto de necesidades, más que el Papa ser un progresista o un revolucionario, son reformas que requiere la Iglesia. Y esas reformas son parte de la supervivencia de este cristianismo que tiene más de 2000 años. Sin embargo, hay resistencias muy grandes adentro, que son religiosas, pero resistencias afuera, que son seculares. Esta derecha, estos grupos petroleros, estos grupos ultraconservadores, este capitalismo salvaje que ve en el Papa una amenaza. Y yo creo que vamos a ver en estos próximos 2 años que para mí, Leopoldo, serán claves. Serán claves porque será definitivamente o este Papa hace cambios o tendremos que esperar a lo mejor que otro pontificado concrete esos cambios. Yo quiero agradecer tu presencia aquí en Sacro y Profano y desearte mucha suerte con tu libro y, por supuesto, a nuestro auditorio le espero la próxima semana con un tema igualmente importante, igualmente candente en términos de la opinión pública sobre la relación entre religión, cultura e historia. Aquí en Sacro y Profano. Buenas noches.